de más de 60 miligramos de glucemia. No solamente esto, sino la reducción nuevamente del tercer indicador, que es hemoglobina A1C, y vemos cómo en todo el esquema de ensayos clínicos, tanto como monoterapia, en terapia dual con metformina, en terapia dual con sulfonilurea, en terapia triple con metformina sulfonilurea, en terapia triple con metformina pioglitazona, en terapia triple con insulina y en grupos especiales como son los adultos mayores de más de 65 años y nuevamente la eficacia terapéutica de reducción de puntos porcentuales de hemoglobina A1C ha sido consistente. Aquí tenemos canagliflozina 100 miligramos en la barra azul y en la barra roja canagliflozina 300 miligramos, que es la dosis que habitualmente utilizamos. No solamente esto, vemos cómo más del 60%, 6 de cada 10 de los pacientes tratados con canagliflozina son capaces de alcanzar metas terapéuticas de menos de 7 puntos porcentuales de hemoglobina A1C. Y no solamente tenemos este punto importante, sino que todavía podemos mantener, como siempre les pedimos a los pacientes, su reto no es llegar, sino mantenerse, y podemos mantener con esta eficacia terapéutica de buen control en esos mismos 6 pacientes a través del tiempo. Aquí tenemos la evaluación al primer año de intervención. Y todavía más, algo que es importante, la seguridad que tanto nos importa, nuevamente eficacia, pero nunca sacrificando la seguridad de los pacientes. Y tenemos aquí la tasa de hipoglucemias no estadísticamente significativa, la diferencia contra no hacerles nada cuando intervenimos con placebo, con 100 miligramos o con 300 miligramos. La tasa de hipoglucemias entonces es muy baja. Algo que es importante también, dijimos que vamos mucho más allá de solamente el control glucémico, la reducción de peso con la utilización de canagliflozina, tanto 100 miligramos como 300 miligramos, la reducción puede ser hasta de 4% de 4 kilos. Nuevamente, como vamos a ver más adelante, este efecto también se ha reducido, se ha mantenido consistente en todo el esquema de ensayos clínicos a lo largo tanto de monoterapia, terapia dual, terapia triple. Y vamos a ver entonces cómo sigue siendo uno de los indicadores más importantes para nosotros, no solamente a corto plazo, sino el mantenimiento de ellos. Y dentro de los estudios que me interesa también recalcarles, aparte de todo este camino en los resúmenes, bueno, es y que cuando se comparó en terapia dual, nuevamente con una de las sales terapéuticas también que son el estándar de oro de esta familia, que son los inhibidores de la DPP4, que es sitagliptina, y bueno, vamos a ver cómo nos funcionó. Aquí la diferencia nuevamente en glucemia de ayuno alcanzada con una dosis de 300 miligramos de canagliflozina comparativamente con 100 miligramos de sitagliptina, y vemos cómo en la glucemia de ayuno la reducción todavía alcanzada por canagliflozina es mayor. Y aquí, nuevamente, en reducción de puntos porcentuales de hemoglobina A1C, nuevamente como monoterapia, y aquí la reducción todavía mayor a través de la utilización de canagliflozina comparativamente con sitagliptina. Y luego tenemos aquí la tasa de hipoglucemias. Nuevamente reconocemos que los inhibidores de la DPP4 son una de las familias terapéuticas más seguras también, y vemos aquí cómo la tasa de hipoglucemia entre una y otra sal son exactamente iguales, sin diferencia estadísticamente significativa ni clínicamente significativa. Y luego tenemos aquí cómo la pérdida de peso se mantiene, y nosotros reconocemos a los inhibidores de la DPP4, la sitagliptina, como con un efecto neutro, porque hacen que el efecto del GLP-1 se mantenga en efectos fisiológicos, y comparativamente a la reducción que se alcanza con canagliflozina, la diferencia no solamente es clínica, sino estadísticamente significativa. Y luego tenemos aquí este ensayo, esta comparación de canagliflozina con un fármaco también estándar de oro de la familia de los secretagogos de insulina, que son las sulfonilureas, con glimepirida, y tenemos una evaluación a 52 semanas, a un año, y tenemos aquí a esta familia, las sulfonilureas, como una de las familias altamente eficaces también, y tenemos aquí como la eficacia terapéutica es muy parecida, nuevamente, entre glimepirida, 4 miligramos y 300 miligramos de canagliflozina. ¿Dónde están la diferencia?
Aquí la gran diferencia está evidentemente en la tasa de hipoglucemia. La tasa de hipoglucemia es clínicamente diferente, la diferencia es clínicamente significativa y estadísticamente significativa, con una tasa de hipoglucemia de 4.9 con 300 miligramos de canagliflozina contra estos casi 35% de tasa de aparición de hipoglucemia. ¿Y cómo le va a canagliflozina cuando las comparamos nuevamente con otros de los participantes de esta familia terapéutica de los inhibidores de SGLT2? Específicamente con el primero, nuevamente el primer estudio que se tiene cara a cara, nuevamente es canagliflozina con dapagliflozina, que fue la primer sal en aparecer en esta familia. Y tenemos entonces como las principales diferencias que pudiéramos tener entre estas dos sales es que se reconoce que canagliflozina no solamente tiene efecto para inhibir SGLT2, sino también para la inhibición de SGLT1, muy importante evidentemente, tanto para los efectos en riñón, pero fundamentalmente interesaba evaluar el efecto a nivel intestinal. Y justamente la evidencia científica también demostró que canagliflozina es capaz de disminuir esta hiperglucemia postprandial a través de disminuir la absorción de glucosa en forma postprandial a través del bloqueo de estos receptores SGLT1 que dijimos están fundamentalmente en el riñón, pero sobre todo en el intestino. Y aquí tenemos entonces uno de los cambios importantes de por qué a través de la utilización de canagliflozina podemos hacer la modificación de glucemia de ayuno y glucemia postprandial. Aquí tenemos cuando comparamos canagliflozina con otros integrantes también de la clase terapéutica, ya la comparamos con dapagliflozina, con empagliflozina y las diferentes también sales terapéuticas que aparecerán en breve. Nuevamente, y tenemos entonces a canagliflozina fundamentalmente con 300 miligramos, siendo no son comparables esos estudios, no se hicieron comparativos, sino que se tomaron los resultados de los estudios independientes comparados contra placebo de cada una de estas sales terapéuticas y nuevamente las tenemos como la más eficaz comparativamente, nuevamente aquí con dapagliflozina, empagliflozina y el resto de las sales que veremos aparecer con el devenir del tiempo. Y no solamente eficacia terapéutica glucémica, sino también para la reducción de peso corporal y seguimos teniendo nuevamente una eficacia terapéutica mayor también para 300 miligramos de canagliflozina comparativamente con las otras sales de la clase terapéutica. Y no nada más tenemos estos cambios de eficacia terapéutica glucémica, sino también cómo le va a los pacientes que son tratados con canagliflozina. Y nuevamente aquí tenemos el estudio del doctor Lavalle. El doctor Lavalle hizo un estudio de comparación de canagliflozina en sus dosis 100 y 300 miligramos comparativamente con 100 miligramos de sitagliptina. Y nuevamente tenemos aquí una reducción de casi 5 milímetros de mercurio cuando utilizamos canagliflozina 300 miligramos comparativamente con sitagliptina. Colesterol LDL, si ustedes recuerdan, uno de los puntos importantes a mencionar que se le atribuían a canagliflozina era el incremento de LDL, pero aquí tenemos a lo largo del tiempo cómo se estabilizan y prácticamente esas diferencias son mínimas, no son estadísticamente significativas. Pero lo que sí es el incremento en HDL colesterol y lo tenemos aquí, sí ya estadísticamente significativa la diferencia, tanto en puntos de miligramos por decilitro, pero para nosotros lo que más nos interesa que vemos pacientes es la diferencia clínica, que también es estadísticamente significativa. No podemos terminar esta fase, obviamente, sin determinar los efectos de seguridad y cuáles son los puntos que tenemos que considerar. Y nuevamente aquí sigue estando muy relacionada la familia, la clase terapéutica, con la aparición de infecciones genitales micóticos en el tracto femenino y también el punto importante con infecciones genitales masculinas. Aquí lo importante es recordar que las mujeres fueron las que más están siendo sensiblemente lastimadas y justamente, sobre todo en la época del climaterio,
nuevamente algo que tenemos que resaltar, empezando a hacer una terapia concomitante también para un efecto protector a nivel del tracto genital, nuevamente, y con un tratamiento convencional de las urosepsis o de las infecciones del tracto genital, los pacientes pueden estar perfectamente normales. Los pacientes que han tenido infecciones genitales han sido más esos pacientes que no han sido circuncidados y que de cualquier forma están con el riesgo de tener infecciones genitales. ¿Y qué pasa con los datos de bajo gasto? Que a veces nos entra la inquietud, sobre todo cuando utilizamos esta clase terapéutica. Tenemos aquí que podemos observar quizás que los pacientes tengan mayor número de micciones, pero es poco frecuente que en la vida real los pacientes se paren más ocasiones en la noche a hacer pipí nuevamente, y es poco frecuente que estos efectos hagan que los pacientes descontinúen el tratamiento. Y tampoco podemos pasar por alto nuevamente hoy las posturas tanto de la FDA como de la EMA, que es el organismo europeo relacionado con los casos de cetoacidosis que se han presentado. Y nuevamente, basta decir que el perfil de estos 12 casos, nuevamente de pacientes con cetoacidosis, comparativamente con los casi 18,000 pacientes que están utilizando canagliflozina específicamente, bueno, pues tenemos que resaltar que estos pacientes han sido varones. Nuevamente, de los 12 casos, que evidentemente no son comparables por el gran número de pacientes que no han tenido ningún evento metabólico de este tipo, nuevamente, pero han sido fundamentalmente varones, con 70 años en promedio de edad, no son latinos ninguno. Eso es importante que les comente cómo la frecuencia es mucho más en blancos y nuevamente con puntos porcentuales mayores que los pacientes que no han tenido este evento de cetoacidosis. Aquí pareciera relacionarse con menor tasa de filtración glomerular y con una menor índice de masa corporal. Eso quiere decir que estos pacientes pudieran todavía, el paciente que está catabólico, el paciente que está adelgazado y que pudiera no verse beneficiado con todos estos efectos de eficacia y seguridad nuevamente que tenemos relacionados con canagliflozina, mejor esperar a que nosotros podamos utilizar cualquier otra de las alternativas, de las múltiples alternativas terapéuticas que tenemos hoy día para su tratamiento. ¿Y cuál es la postura? Nuevamente, muy reciente también de la EMA, de este organismo europeo. Bueno, pues ellos hicieron la revisión de estos casos que han sido relacionados, de cetoacidosis, que han sido relacionados con la clase terapéutica, y dentro de ellos, nuevamente, tenemos a canagliflozina con una evidencia importante de 145,000 pacientes por año en contacto con la canagliflozina, con 96 casos entre todo este cúmulo de pacientes, con una tasa de aparición de cetoacidosis de 0.018 casos por paciente por año, dapagliflozina 46, que equivale nuevamente a 0.03, y empagliflozina evidentemente es el que menos tiempo tiene en el mercado y nuevamente menor cantidad de pacientes intervenidos, y nuevamente tenemos una tasa de aparición de 0.07. Esta hace nuevamente que las recomendaciones tanto de la institución americana como la institución europea diga que, bueno, solamente todos quienes tratamos pacientes con diabetes debemos de tener mucho pendiente, porque algunas de las características atribuidas a los pacientes que se reportaron es que eran pacientes con diabetes tipo 1 que habían sido manejados nuevamente con canagliflozina sin haber tenido la indicación correcta, y nuevamente pacientes que tuvieron diabetes tipo 1 de aparición tardía y los cuales este efecto inmunológico tampoco los hace analizables al 100%. Pero bueno, nuevamente, sí será todo esto, la ciencia y la tecnología. Nuestros pacientes están muy a la vanguardia, cada vez más enterados, pero lo que ellos quieren, y yo, ¿qué puedo hacer para mejorar? Y bueno, aquí solamente les traigo unos cuantos casos para que podamos ver cómo podemos utilizar tanto al principio de la enfermedad como terapia dual y a lo largo del padecimiento. Esta mujer, como muchas de las pacientes que ustedes y yo tenemos, nuevamente, ella con carga genética para diabetes, gesta 2 para 1, una cesárea, con diagnóstico de diabetes tipo 2 de 4 meses a la fecha, la diagnosticó su gastroenterólogo. Ella tiene dislipidemia mixta recién diagnosticada, tampoco sin tratamiento, y seguida por su gastro por tener enfermedad acidopéptica, enfermedad de reflujo gastroesofágico.
Ella inició el padecimiento 2 años atrás con fatiga nuevamente y agudización de su enfermedad ácido péptica, y la glucemia venosa en ayuno en aquella época era de 105 miligramos. Su gastroenterólogo le inició 850 miligramos de metformina mañana y noche, pero nuestra paciente presentó intolerancia gástrica con predominio de náusea, vómito, diarrea, nuevamente que no hacía que respondiera adecuadamente a su padecimiento de base. Se tuvo que disminuir a media, cero media, sin poderse titular a dosis de eficacia la metformina por estos eventos adversos. La evolución de nuestra paciente era que todavía más, a pesar de este descontrol, ella nos decía: yo no hago actividad física, tengo mucha actividad intelectual, pero actividad física no tengo, me cuesta trabajo llevar la dieta, como la mayor parte de nuestros pacientes, pero en el momento, hacía 3 meses que la paciente había acudido con una glucemia de ayuno de 312, le volvieron a hacer otra glucemia de ayuno con 188 y una hemoglobina A1C de 12 puntos porcentuales. Aquí nuevamente tenemos en resumen cómo fue la evolución de la paciente desde el 2012, nuevamente cuando la glucemia era de 105, que empezaron la metformina, esta modificación nuevamente que no permitió llegar a dosis terapéuticas, y cómo a principios de este año tuvo por primera vez 165, después 312, creyendo que era una falla de laboratorio, y nuevamente la pudimos ver con 185, que fue con estas últimas 2 mediciones, como nos la mandó el gastro, nuevamente con alteración también en el metabolismo hepático, 136, 145 de transaminasas, nuevamente, y así estuvo evolucionando hasta que prácticamente no alcanza a controlar este punto importante también de dismetabolia hepática. Ella con 70 kilos, 1,50 de estatura, cintura de 98 centímetros, una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una retinopatía no proliferativa, edema, disminución de sensaciones termoalgésicas, y así empezó ella el tratamiento con canagliflozina, 300 miligramos, nuevamente, y a lo largo de la historia, nuevamente un mes, mes y medio después, tuvimos a la paciente, después de 273 miligramos de colesterol con 182 miligramos, con una glucemia de 89 miligramos, una creatinina de 0.79 partiendo de 0.81, una gamma glutamil transpeptidasa, nuevamente que se mantenía más o menos igual al mes de tratamiento, las transaminasas estaban reduciendo nuevamente, pero ya al mes, nuevamente con todo y que la variación puede ser importante hasta los 3 meses, con 7.7 puntos porcentuales. La reducción en kilos de peso ya había reducido 5 kilos y nuevamente de 98 centímetros de circunferencia de cintura a 88 centímetros. Aquí tenemos uno de los puntos importantes que tenemos que ver de evaluación también a través de monitoreo continuo ambulatorio de la glucosa, y nuevamente vemos cómo esta paciente, nuevamente en la que podemos ver el inicio con estos desplazamientos, estos vaivenes que nos hacen pensar en la variabilidad, en estas excursiones de glucosa. Nuevamente tenemos a esta paciente como con el paso de los días es posible nuevamente meter a sus niveles de glucosa a estos niveles de excelente control. Aquí lo tenemos durante la noche a esta misma paciente, nuevamente aquí el sensor es con el correr de los días, tenemos los primeros días registrados aquí y cómo ya los últimos registros están entrando a las cifras de buen control. Este es otro paciente, un paciente joven de 37 años, y vemos nuevamente cómo los criterios de variabilidad que todos reconocemos, nuevamente cómo han sido disminuidos a lo largo de los días. Desde los primeros 5 días podemos ver nosotros cómo la modificación también y la respuesta a los alimentos nuevamente ya no son de excursiones importantes, sino que va entrando en los ritmos de excelencia de control glucémico. Y no solamente entonces podemos ver esta respuesta, sino también desde el punto de vista clínico tenemos esta glucemia en este paciente que inició por primera vez también en la consulta 280 miligramos de glucosa y 13 puntos porcentuales de hemoglobina A1C. Con el paso del tiempo la glucemia
glucemia cada vez más normal, compatible con lo que acabamos de ver en su monitoreo continuo ambulatorio, 5.8 puntos porcentuales de hemoglobina A1C, la curva ponderal cada vez a la baja, nuevamente las cifras tensionales que nos permite reducir antihipertensivos y centímetros de cintura cada vez menor. Aquí la autopercepción de salud, este joven empezó con 6, se sentía como de 6 si no es que reprobado, y nuevamente ya a esta tercera cita, como ya la autopercepción de su salud había mejorado. Otro de los pacientes también, nuevamente, aquí con esta reducción solamente voy a enfatizar con esta reducción de la variabilidad de la desviación estándar, que la propuesta es que sea por debajo de 30, arriba de 30 nos preocupa mucho estas excursiones, y nuevamente con el paso de los días, desde los primeros 5 días, cómo podemos empezar a entrar también ya en estas cifras de excelencia glucémica. Este paciente también con una reducción importante en la curva ponderal, en la circunferencia de la cintura, nuevamente ya a 5 meses de evolución, ya con tratamiento con canagliflozina, 300 miligramos al día, nuevamente, y no solamente lograr convencerlo de que la glucosa no es lo más importante, el peso los motiva mucho, estos centímetros en la cintura también son importantes para la motivación, pero la parte básica es que podemos llevarnos a casa como mensaje, es que canagliflozina nos puede permitir que nuestros pacientes eliminen hasta 120 gramos de glucosa al día. Nuevamente, con 300 miligramos se logran las mayores reducciones, tanto de glucemia de ayuno, glucemia postprandial y hemoglobina A1C. Nuevamente, podemos utilizar canagliflozina como terapia única en intolerancia a metformina, terapia doble, terapia triple. Nuevamente, hoy podemos utilizarla con insulina, con análogos de GLP-1, nuevamente, y aquí los beneficios que van mucho más allá del control glucémico, la reducción de peso, la reducción de presión arterial, la baja tasa de hipoglucemias y las reacciones adversas que realmente en nuestra población son mínimas, y recordar solamente que infecciones genitales en hombres y mujeres son las más frecuentes, que los hombres no circuncidados son los que pueden tener esta complicación, y nuevamente aquí la posibilidad de hacer la reducción nuevamente mucho más allá de solo disminuir la glucosa y utilizar estas variables múltiples, nuevamente reducir hemoglobina A1C, bajando de peso, bajando cifras tensionales, pero quizás la parte más importante para nosotros sea convencerlos de que tienen que hacer conciencia y de que no podemos tapar el sol con un dedo. Muchas gracias.